Buenas tardes. Otra vez todos bienvenidos a este ciclo de charlas de reproducción sexual en plantas y pastos marinos. Hoy vamos a escuchar a Karina, la doctora Karina Jiménez, y ella estudió doctorado en el programa de Ciencias Bioquímicas en la Facultad de Química de la UNAM. Pero antes de esto estudió la maestría en codirección conmigo y la doctora Judith Márquez, entonces también conoce muy bien a los pastos marinos. Desde hace 20 años es profesora en la carrera de biología de la UNAM y desde hace 15 años es responsable del laboratorio de microscopía confocal en la Facultad de Química. Durante su trayectoria académica ha titulado a alumnos de licenciatura, imparte clases a nivel de licenciatura y posgrado, ha publicado en diversas revistas nacionales e internacionales, es coautora de libros, ha participado en proyectos de investigación y ha impartido cursos y prácticas de divulgación a niños de secundaria. Su línea de investigación está relacionada a la reproducción en plantas, centrándose en plantas acuáticas, leguminosas y plantas con usos medicinales. Entonces, muchas gracias, Karina. Y Gracias. ya, ¿cómo lo dicen en las plataformas oficiales? The floor is yours. Ok. Bueno, pues buenas tardes a todos. Hoy me toca a mí dar la plática y les pido un poquito de paciencia porque sigo con tos, entonces a lo mejor si me da ahí como una crisis, bueno, voy a tener que tomar agüita y demás, pero aquí voy a estar. Entonces voy a comenzar. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de las flores. Y lo primero que les quiero decir es que la mayoría, pues, hemos visto flores, ¿no? Vamos caminando, o por lo menos eso me pasa mucho a mí, ¿no? Vamos caminando, vemos una flor, me paro, las veo, las abro, las reviso, ¿no? Y de algo que nos podemos percatar a simple vista es de la gran diversidad de ellas, ¿no? Presentan diferentes formas, tamaños, colores, olores, patrones e incluso polinizadores, ¿no? Si nos es fácil poderlos ver en ese momento. Entonces, esto habla de la gran diversidad que tienen las angiospermas con respecto a esta estructura reproductiva. Y gracias a esta gran variedad, eh, pues las angiospermas son el grupo más grande, más diverso en el grupo de las plantas. Entonces, actualmente se han estimado aproximadamente 350.000 especies de angiospermas, que corresponden más o menos como el 90% de las plantas terrestres. Y entonces yo les hablaba de la gran variedad que existe. Entonces nosotros podemos ver, por ejemplo, en Lena, que es una planta acuática, podemos ver flores que son milimétricas, ¿no? Aquí en esta flechita que apenas sí se ve o está señalando a la flor, ¿no? Entonces estas plantas pueden producir una o dos flores. Y en cambio lo podemos comparar con las flores de Rafflesia, ¿no? Que el diámetro de la corola puede llegar a medir metros. Ahora, estas dos pues son especies que no están emparentadas filogenéticamente. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de la familia Papaveraceae, aquí mostramos una flor de Brassicanapus y otra de Arabidopsis. Y también nos podemos percatar de la diferencia que hay en ellas, aun cuando pertenecen a la misma familia. Ahora, en este caso, aquí donde está Solanaceae, estas son dos flores de dos especies de Nicotiana. La que vemos amarillita, que es más chiquita, es Nicotiana glauca y la blanca es Nicotiana lata. Entonces, aunque son especies que pertenecen al mismo género, también presentan una gran diversidad. Y también podemos ver que hay muchas modificaciones en ellas. Aquí en la figura E vemos una flor que tiene cuatro pétalos y dos de ellos son más pequeños y dos más grandes. En F es el cáliz, el que tiene un color diferente y está como inflado y protege las estructuras reproductivas. En G tenemos una rosa en donde hay una gran cantidad de pétalos y esto se debe a que el verticilo de los estambres no está presente y en lugar de este verticilo están los pétalos. Entonces, por eso es que hay muchos pétalos. Y en H ocurre algo parecido, pero eso sucede en el verticilo de los estambres. Y bueno, este es otro ejemplo de las asteráceas. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos visto una asterácea y le hemos quitado lo que nosotros, o lo que yo en algún momento pensé que eran los pétalos y que en realidad son brácteas. Y aquí en la parte central, en color moradito, es donde se encuentran las flores. Entonces, bueno, esta solamente es para que ustedes vean como la gran diversidad y que esta no depende que estén relacionados o no filogenéticamente, ¿no? No puedo decir que sea como la forma y sea como especie específica,
pero pues sí son muy diferentes. Ahora, ¿pero cómo definimos una flor? Bueno, una flor es un brote especializado, que es el órgano reproductivo de las angiospermas. En la mayoría de los casos presenta un crecimiento determinado. Eh, Tiene un tallo o es un tallo modificado que tiene los internodos muy comprimidos, por eso es que no vemos como una separación entre ellos. Posee hojas modificadas que fueron adquiriendo o se fueron adaptando a diferentes funciones, incluyendo la función sexual y obviamente la de protección y la de atracción. Está involucrado en los fenómenos de polinización, fecundación y por lo tanto en todos los eventos que tienen que ver con la formación de los frutos y las semillas. Y en algunas ocasiones también forma inflorescencias. Pero ¿cómo describimos la morfología floral de las flores, ¿no? Entonces, empezando como de abajo hacia arriba, tienen un tallo que se conoce como pedúnculo y en la parte apical de este tallo tiene un receptáculo. Este receptáculo es la zona en donde se van a insertar todos los verticilos de la flor, tanto los verticilos vegetativos como los verticilos sexuales. Entonces, de fuera hacia adentro, el primer verticilo que tenemos son los sépalos, que generalmente son de color verde y sirven de protección. El siguiente verticilo serían los pétalos, que son coloridos y tienen la función de atracción. Y los otros dos verticilos serían los verticilos sexuales, que el tercero sería el androceo, que está formado por un conjunto de estambres en donde se van a formar los gametos masculinos. Y el último verticilo, que es el verticilo central, sería el gineceo, ¿no? Que está formado por carpelos o pistilos y es en donde se van a llevar a cabo el desarrollo del gameto femenino. Pero también hay algunas que producen inflorescencias, ¿no? Que es este grupo de flores. En este caso, el tallito que va a mantener o a soportar todas las flores es el pedúnculo y va a haber otro tallo que va a unir a este pedúnculo con la flor que se llama pedicelo y de ahí van a estar las flores. Ahora, esta morfología floral la podemos dividir en tres, en el pedúnculo, en el perianto y en los verticilos sexuales. En el caso del pedúnculo ya vimos que es esta porción de tallo que generalmente es cilíndrica y que va a ser el soporte de todos los verticilos de la flor. Y en algunos casos puede o no estar presente, ¿no? En este caso que sí está presente, yo les decía que generalmente es de color verde, aquí lo vemos de otro color, que es muy llamativo, pero estas flores se llaman pedunculadas. Y tenemos otras en donde no se forma este pedúnculo y se llaman sésiles y ya al final de este pedúnculo tenemos esta parte que se conoce como receptáculo, que es el lugar en donde se van a insertar los verticilos sexuales, ¿no? Entonces aquí podemos ver que está el pedúnculo y está el receptáculo donde están insertados todos los verticilos. Ahora, dependiendo del lugar en donde se están insertando o de la posición, las flores tienen un nombre. Acuérdense que a los botánicos nos encanta ponerle nombre a todo, ¿no? Y describirlo y ponerle nombre. Entonces, si tenemos aquí el receptáculo y por arriba de él tenemos el ovario y todos los verticilos se insertan por abajo del ovario, decimos que el ovario es súpero y que la flor son hipóginas. Sin en cambio, si este ovario está inmerso en este receptáculo, forma una estructura que se llama hipantio, y vean aquí las estructuras reproductivas, digo, los verticilos, perdón, están insertos por arriba del ovario. Entonces dice que el ovario es ínfero y que la flor es epígina. Ahora, la parte intermedia se conocen como flores períginas, y aquí lo que podemos ver, de hecho, a veces cuando estudiamos no es tan fácil determinar este tipo de flores, ¿no? Esta se ve como muy sencilla porque el receptáculo está a la mitad, entonces pues es muy claro que tiene un ovario semiínfero o semisúpero, como le quieran decir. Pero hay otras, vean esta, que está parcialmente fusionado el receptáculo con el ovario y los verticilos están insertos y por la posición los podríamos ver como por arriba. Pero aquí lo que más tenemos que tener en cuenta es esta parte fusionada. Entonces decimos que igual el ovario es semínfero y la flor es perígina. Ok, entonces la segunda parte sería el perianto.
El perianto es la envoltura floral que va a proteger a los órganos reproductivos, pero también va a tener una función de atrayente para los polinizadores, ¿no? Y va a consistir de los dos verticilos no sexuales, que son los más externos, ¿no? Y que en su conjunto se llama como cáliz y corola. Entonces, el perianto es la suma del cáliz y la corola. Y recordemos que el cáliz es el conjunto de sépalos y la corola es el conjunto de pétalos. Ahora, hay otras estructuras que están asociadas, que son las brácteas o los ipsófilos, los cuales son hojas que son altamente modificadas y que se van a producir o se van a originar muy cerca de las flores. Y una de sus funciones va a ser la de protección, pero debido a que son diferentes a las hojas en tamaño, en forma, muchas veces son muy llamativas y también van a servir para atraer polinizadores. Entonces aquí podemos ver estos ejemplos, cómo son, hasta parecería, ¿no? Cuando no sabemos, pues las confundimos como con pétalos por los colores porque son muy llamativos. Ahora, ya vimos que los dos verticilos externos serían los sépalos y los pétalos. Cuando no los podemos diferenciar, entonces decimos que tiene tépalos y el conjunto de los tépalos se le conocen como perigonio. Y tanto el perigonio como el perianto, su función va a ser principalmente la de proteger o asistir en la polinización, ¿no? Para atrayentes. Ahora, dependiendo del tipo de perianto, tienen una clasificación. Decimos que son heteroclamídeos cuando está formado este perianto por sépalos y pétalos. Decimos que se llama homoclamídeo cuando solo tiene tépalos y aclamídeo cuando son las flores desnudas, quiere decir que no tiene ni sépalos ni pétalos. Ahora, con respecto al perigonio, que quedamos que el perigonio era el conjunto de los tépalos, puede haber de dos tipos. El perigonio corolino, que tiene o que se parece como a los pétalos, a una corola, y el perigonio calicino, que aquí son poco atractivos, estas estructuras son poco atractivas y parece más a un cáliz. También las flores las podemos clasificar dependiendo de su simetría. Entonces decimos que una flor es actinomórfica cuando podemos hacer un plano de división en cualquiera de los puntos que pase por el centro y siempre nos va a dar dos mitades iguales, ¿no? Entonces va a tener varios planos de división. Zigomórficas cuando solo tiene un plano de división y entonces no se puede dividir de más formas para que sean iguales. Y asimétrica en cuando no tiene ningún plano de división. Ahora, ya vimos el perianto, el pedúnculo y la última parte serían los verticilos sexuales. Estos serían los dos verticilos más internos, empezando por el androceo, que es el conjunto de los estambres, y que quedamos que era el lugar en donde se iban a desarrollar los granos de polen. Y el verticilo central, que es el gineceo, que es el conjunto de carpelos o pistilos y donde se van a desarrollar los óvulos, ¿no? Los gametos femeninos. Esto ocurre en la mayoría de los casos con una excepción, que es la candonia esquismática. En este caso tenemos los tépalos y lo que rodea en lugar de los estambres es el carpelo y en la parte central están los estambres. Ahora, el tercer verticilo es el androceo. Ya quedamos que es el conjunto de los estambres que va a estar formado por un filamento y por una antera. Estas anteras generalmente están formadas por dos tecas, que sería un conjunto y un conjunto. Y si hacemos un corte transversal, como se ve aquí en este esquema, vemos que tiene 4 microesporangios. Uno, dos, tres, cuatro. Y en estos microesporangios o sacos polínicos es el lugar en donde se van a desarrollar los granos de polen, que es el gametofito masculino. Aquí tenemos un corte de una antera real, donde podemos ver una de las tecas, la segunda teca, los 4 microesporangios y en su interior los granos de polen, un tejido conectivo y unas vascular. Esta es como la anatomía de una antera. Ahora, otra de las estructuras asociadas a este verticilo son los estaminodios, que son estambres infértiles. Estos pueden ser del mismo tamaño y ser muy parecidos a los estambres fértiles o bien pueden estar hipertrofiados. Pueden ser más pequeños, pueden variar en tamaño, pueden ser más pequeños o pueden ser más grandes, pueden ser elongados y tener diferentes estructuras. En algunos casos hasta parecen como pétalos.
y su número o sea, puede variar, pueden ser unos poquitos o pueden ser bastantes, y su principal función es la de polinización, de atracción a polinizadores. Finalmente, el último verticilo es el gineceo, que es el verticilo central. Y este verticilo va a ser el encargado de producir los óvulos que van a dar origen al megagametofito femenino. Entonces, los carpelos están formados por un estigma. Generalmente, no todas las especies lo tienen, pero generalmente tienen un estilo y un ovario. Y en el ovario es en donde se van a desarrollar los óvulos y dentro del óvulo es donde se va a desarrollar el gametofito femenino. Dependiendo de cómo están como asociados estos carpelos, si solamente hay uno, un pistilo, digamos se llama monocárpico, si tiene varios pero que no están fusionados como se ve en esta imagen, se le denomina apocárpico, y cuando están fusionados se le llama sincárpicos. Aun cuando la fusión es parcial, ya se le asigna con el nombre de sincárpicos. Ahora, existen algunas estructuras que van a Ah, surgir del ¿ya? receptáculo. Es un eje que va a hacer que quede por Ya. arriba el gineceo, ¿no? Como se puede ver en estos dos esquemas y aquí en la figura, y esto se le conoce como ginóforo. Ahora, si este tubo o este eje que sobresale del receptáculo, lo que mantiene arriba es el androceo, se le llama andróforo. Y hay algunos casos en donde este eje va a soportar tanto el androceo como el gineceo y se le conoce como androginóforo. Ahora, dependiendo si las flores presentan todos los verticilos o le falta alguno, también se les designa un nombre. Entonces tenemos flores perfectas, imperfectas, completas e incompletas. ¿A qué nos referimos con todo esto? Las flores perfectas son las que conocemos como bisexuales o hermafroditas. Esto quiere decir que tienen presentes tanto el verticilo masculino como el femenino. Entonces, una flor imperfecta son aquellas flores unisexuales, ¿no? Que solo van a tener uno de los verticilos florales. Si solo tienen el androceo, se le llaman flores masculinas o estaminales. Si solo presentan el gineceo, se llaman flores femeninas o pistiladas. Y este tipo de flores va a dar lugar a dos tipos de plantas. Las plantas monoicas, que se refiere a las plantas en donde cada individuo va a tener flores femeninas y masculinas, y las plantas dioicas, en donde va a haber individuos que solo van a ser masculinos e individuos que solo van a ser femeninos, ¿no? Este es un ejemplo de, aquí tenemos la flor femenina, se ven aquí los carpelos, los pistilos y la flor masculina. Es una begonia. Ahora, las flores completas son aquellas que van a presentar los cuatro verticilos florales, sépalos, pétalos, el androceo y el gineceo. Entonces, las flores incompletas, pues les va a faltar alguno. Entonces, todas las flores unisexuales son flores incompletas porque les falta ya un verticilo, pero también puede haber flores desnudas en donde no hay ni pétalos ni sépalos, algunas que se les llaman acépalas porque no tienen sépalos y apétalas que les faltan los pétalos, ¿no? Que en este caso, pues en realidad, pues tendrían tépalos. Ahora, una flor completa siempre va a ser una flor perfecta, pero no siempre una flor incompleta va a ser una flor imperfecta. Entonces, ahí ténganlo en la mente, eso. Ahora, también se les asigna un nombre dependiendo del arreglo que tengan los verticilos. Aquí en específico habla de los carpelos en el eje de la flor. Entonces, si estos están arreglados en forma espiralada o helicoidal, eh, así se le llama que el arreglo es espiral o helicoidal, ¿no? Como en las magnolias. O bien pueden estar insertos en un mismo punto y se dice que este arreglo es verticilado. Pero bien, bueno, aquí sería como lo más importante de lo que tiene que ver con morfología floral. Y ahora la pregunta es, ¿pero cómo se desarrollan estas flores? Entonces, tiene que haber una transición de un meristemo vegetativo a un meristemo floral. Y esta transición se da ya que la planta tiene la capacidad de sensar señales ambientales, principalmente la luz y la temperatura. Entonces, cuando esta planta sensa que hay señales ambientales que son las adecuadas, hay un cambio en la expresión de los genes. Entonces, cuando estemos en un meristemo vegetativo o en un estado vegetativo,
hay ciertos genes de represión a la floración que son los que se están codificando, los que se están expresando. Sin embargo, los genes que activan la floración están siendo inhibidos. Cuando llega esta señal, hay un cambio en toda la expresión de genes y estos genes que son represores de la floración comienzan a disminuir y empiezan a codificarse estos genes que son activadores de la floración. Y esto es lo que permite que haya una transición floral de un meristemo vegetativo a un meristemo floral. Aquí tenemos dos ejemplos de Arabidopsis y del tomate, ambos tienen inflorescencias y lo que vemos aquí en la parte central es el meristemo de la inflorescencia y en la parte lateral tenemos los meristemos florales, ¿no? Aquí varía un poco porque es diferente la organización que tienen las flores con respecto a la inflorescencia. Ahora, se han descrito que durante todo este proceso de desarrollo, desde que pasa de meristemo vegetativo a meristemo floral, y se va dando el desarrollo de las flores hasta una flor ya en antesis, que ya es una flor madura, se han establecido cuatro etapas o cuatro estadios. El estadio 1 es la iniciación de los órganos florales. En este estadio se van a establecer la estructura básica de la flor que va a tener hasta el final, la filotaxis y la simetría. Y se va también a dar la iniciación de los órganos, pero de forma espacial muy precisa. Y esto con ayuda de dos hormonas, que son las auxinas y las citocininas. Las auxinas en sí va a especificar el sitio donde los órganos florales van a ser iniciados. Y la citocinina va en realidad como, o sea, las auxinas, cuando se da este cambio de meristemo vegetativo a meristemo floral, hay un transporte de auxinas hacia esa parte del meristemo floral. Entonces se presenta un cierto gradiente con ciertas concentraciones y las citocininas son las que van a ayudar a mantener esta concentración de auxinas en esta parte del meristemo. Hay un segundo estadio que es la determinación de la identidad de los órganos florales. Y esta parte se ha explicado a través del modelo ABCDE del desarrollo floral. Entonces, en sus inicios, estas dos investigadores, Enrico Cohen y Elliot Meyerowitz, ellos trabajaban en realidad no tratando de explicar cómo se daba el desarrollo. Ellos trabajaban con mutantes de genes homeóticos y a través del estudio de muchas mutantes llegan a la conclusión y establecen este modelo. Entonces, el modelo lo que nos dice, en sus inicios, aquí dice ABCDE, pero en sus inicios solamente se estableció como el modelo ABC. Entonces, tenemos de afuera hacia adentro, primero los sépalos, luego los pétalos, los estambres y los carpelos. Entonces, ellos establecen tres clases diferentes de genes, la clase A, la clase B y la clase C. Entonces, ellos explican que el verticilo 1, que serían los sépalos, tiene que ver directamente con la expresión de los genes de la clase A. Sin embargo, el verticilo 2, que son los pétalos, requiere la expresión de genes o la función de los genes de la clase A aunado a los genes de la clase B. El verticilo 3 necesita o requiere los genes de la clase C más los genes de la clase B y los carpelos, que es el último verticilo, solo a los genes de la clase C. Estos genes, los genes ABC, son genes homeóticos. Estos genes homeóticos son factores de transcripción que pertenecen a la clase de los dominios que tienen un dominio MATS. Y solamente a manera de repaso, ¿qué es un gen homeótico? Son estos grupos de genes que controlan el desarrollo embrionario de los organismos. Y aquí les pongo una imagen que yo me acuerdo que la vi desde que llevaba genética y a mí me quedó muy claro, o sea, siempre que dicen genes homeóticos, me acuerdo de esta imagen y ya me queda muy claro, ¿no? Entonces, en la parte izquierda tenemos una foto de una mosca wild type y pues tiene los ojos bien, ¿no? Y del lado izquierdo, derecho, perdón, tenemos una mutante para un gen que se llama antenapedia y que cuando es mutado, en lugar de ojos, le crecen las patitas. Entonces, estos genes homeóticos están regulados tanto, o sea, su expresión está regulada tanto espacial como temporalmente. Cuando hay una desregularización, pues ocurren este tipo de cosas, este tipo de mutantes. Entonces, estos eran
con ese tipo de genes son con los que trabajaba este grupo, tanto en Arabidopsis como en Antirrhinum, y llegan a la conclusión de esto, ¿no? Que genes con función A, ellos asignan dos, que es apétala 1 y apétala 2, los genes con función B, que es apétala 3 y pistilata, y los genes con función C, que es agamos. Entonces, aquí tenemos una imagen de una flor de Arabidopsis. Este es un esquema al que le pusieron colorcitos igual a los que ya vimos. Entonces está en naranja los sépalos, en morado los pétalos, en verde los estambres y en el centro el carpelo. Entonces, cuando solo está presente los genes A, se da el fenotipo de los sépalos. A y B son pétalos, B y C son estambres y C son carpelos. Ahora, ¿cómo es que funcionan estos genes? Aquí tenemos representados los genes de la clase A y de este lado los genes de la clase C. Estos genes tienen una función antagonista. Entonces, estos dos reprimen hasta cierto punto o inhiben la función de los genes de la clase C y este gen de Agamus reprime la función de estos dos genes, ¿no? De la clase A. Y en el caso de la clase B, estos dos genes, apétala 3 y pistilata, tienen una retroalimentación positiva. Entonces yo les decía que estas personas, estos investigadores, trabajaban con mutantes y lo que ellos ven es que cuando están mutados los genes de la clase A, la clase C ya no tiene quien los inhiba, entonces su función se recorre desde el inicio. Entonces, acuérdense que C solito da carpelos, entonces en el verticilo más externo se formaban los carpelos porque estaba solita C. C y B da estambres en el segundo verticilo, en el tercero vuelve a dar estambres y en el cuarto verticilo da carpelos. Entonces, este era el fenotipo que tenían los mutantes de la clase A. En la figura E, tenemos los mutantes de la clase B. Entonces, aquí sí tenemos a solita que da sépalos en el primer verticilo, en el segundo vuelve a dar sépalos, en el tercero están los genes de la clase C que da carpelos y tenemos en el tercero y cuarto verticilo carpelos. Finalmente, tenemos los mutantes de la clase C y lo que podemos ver que en el primer verticilo tenemos los sépalos, en el segundo y tercero tenemos los pétalos y en el cuarto volvemos a tener los sépalos. Y aunque parezca como increíble, este modelo casi se puede ajustar a cualquier flor que veamos, aunque se vean bien extrañas, claro, con sus respectivas modificaciones. Entonces, aquí en la figura A, pues es una flor normal, ¿no? Aquí se presentan todos los genes de todas las clases. En una rosa lo que sucede es que se acorta la función de los genes de la clase C y se alarga la función de la clase A, de los genes de la clase A. Entonces tenemos sépalos, tenemos un segundo y tercer verticilo con pétalos y el tercero con carpelos. Entonces aquí en esta no hay presencia de estambres. Ahora, en estos que son como tulipanes, donde se alarga la función es de la clase B. Entonces, desde un inicio tenemos pétalos en el primer verticilo, en el segundo volvemos a tener pétalos, que en realidad yo le llamaría como tépalos, B y C, que serían los estambres, y en el tercero los carpelos. Posteriormente se hace más grande este modelo y se asigna con el nombre de ABCDE, ¿no? Entonces aquí tenemos los genes que ya vimos, y tenemos este nuevo gen, ¿no? Con función D. Este nuevo gen está involucrado principalmente en el desarrollo del óvulo y la dispersión de las semillas. Entonces, los genes de la función D van a actuar en conjunto con los genes de la función C. Y tenemos por otro lado los genes de la función E, ¿no? En este caso es sepalata, el gen es sepalata y tiene 4 genes, ¿no? Sepalata 1, 2, 3 y 4. Y estos genes van a actuar como mediadores para la formación de complejos proteicos. Aquí tenemos un esquema que está basado en Arabidopsis y en hibridaciones in situ, que lo que vemos es la expresión del RNA mensajero de estos genes. Y aquí nos marcan los estadios, ¿no? Esto es en Arabidopsis. Entonces, Arabidopsis está súper, súper estudiado. Están, creo que desde que empieza el desarrollo del meristemo floral hasta que se forman las semillas, son como 20 etapas y está súper definido. Cada etapa te dicen
en qué día se presenta, cuántas células, etcétera. O sea, está súper definido para estudiar y ver cambios, es muy preciso. Entonces aquí podemos ver genes de la clase A, de la clase B, de la clase C y de la clase E, que son los de cepalata, y vemos la expresión en donde se encuentran, ¿no? Entonces vemos que la clase A, pues se encuentran principalmente en sépalos y pétalos, la clase B se encuentra en los verticilos 2 y 3, que sería pétalos y estambres, y hagamos que es de la clase C, al final está en verticilo 3 y 4, que sería androceo y gineceo. Y ahora si vemos los de la clase E, podemos darnos cuenta que por lo menos Sepalata 1 y 2, su expresión es en todo, ¿no? En los cuatro verticilos, y Sepalata 3 y 4, por ejemplo, 3 está en tres verticilos, y Sepalata 4, pues en el último verticilo. Entonces, con base a esto, ellos asignan este nuevo modelo en donde están los genes de la clase A, los genes de la clase B, los genes de la clase C, que aquí como que le alargan la función y que trabaja concomitantemente con los genes de la clase D para el desarrollo de los ovarios, y la clase E, los genes de la clase E, que van a estar presentes, como ya vimos en el diagrama anterior, desde el primer verticilo hasta el final. O sea, siempre va a estar ahí. Ahora, esto aquí en esta imagen lo que nos muestra son igual los mutantes, ¿no? Los que ya vimos cuando está mutado la clase A, la clase B, aquí está la clase A mutada, la B y la C, pero le aumentan los genes de la clase E. Y lo único que nos vamos a centrar ahorita es en esta última. Cuando están mutados los genes de la clase E, lo que da en todos los verticilos solo son hojas. No hay determinación de ninguno de los verticilos. Y esto se debe, o esto lo explican, a que em, estas proteínas forman complejos que son en cuartetos, y esto lo que, como lo explica, es que estos genes se han encontrado no solo en angiospermas, sino también en gimnospermas y en otras plantas que son más basales, ¿no? Dentro del grupo de las plantas. Pero ellos dicen que solamente hay una copia y que uno de los eventos que ocurrió para el origen de las angiospermas fue la duplicación genética. Entonces, cuando se duplican, se pueden formar estos eh, dímeros o estos cuartetos, y esa es la manera en la que funcionan estos genes. Entonces, aquí tenemos que los sépalos se necesita a pétala 1, que serían los genes de la clase A, junto con sepalata, que son los genes de la clase E. En el caso de los pétalos, tenemos uno de ellos, que son un gen de la clase A, y tenemos a pétala 3 con pistilata, que son los genes de la clase B, junto con sepalata. Para los estambres tenemos a pétala 3 y pistilata, que son de la clase B, junto con agamus, que son de la clase C, más sepalata. Y para los carpelos tenemos genes de la clase C, también unidos, bueno, formando este complejo con los genes sepalata. Y esta es la manera en que explican por qué es importante que sí se encuentren estos genes de la clase E. Ahora, el tercer estadio sería el de morfogénesis de los órganos florales. Entonces, quiere decir que ya pasamos por el de iniciación, ya se determinaron la identidad de los órganos, y ahora en este estadio principalmente es el cambio en el tamaño, la forma que va a tener ya durante el término del desarrollo de las flores. Y en esta etapa se dan eventos de proliferación celular, de expansión celular, de la diferenciación de las células, y se establecen las polaridades abaxial y adaxial, lateral medial, proximal distal, ¿no? Y aquí son las fitohormonas, como auxinas, citocininas y etileno, las que van a tener la mayor participación o las que van a ser más importantes para que se regule estos procesos, además de un control positivo y negativo de diferentes genes, ¿no? Aquí en esta figura que vemos a la derecha, lo que nos muestran es que aquí vemos dos especies del mismo género del lado izquierdo y dos acá del lado derecho, ¿no? Y lo que muestran es que hay una diferencia tanto en el tamaño, la forma de las células, y esto se ve reflejado a que para algunas especies va a ser más, lo que va
a establecer el tamaño o la forma final va a ser, por ejemplo, aquí puede ser la elongación, mientras que en otros casos a lo mejor es la división celular. Y finalmente tenemos el estadio 4, que es la maduración de los órganos florales. Eh, en este proceso, los órganos, sí, bueno, los órganos van a ganar o van a desarrollar ciertos rasgos que pueden ser visuales, olfatorios o gustatorios, ¿no? Y esto ya va directamente para el proceso de polinización. Ahora, ¿cómo es que vemos este tipo de eventos, ¿no? Una de las estrategias es verlo por microscopía electrónica de barrido y la otra, pues, inevitablemente es hacer cortes histológicos para ver cómo es que se están desarrollando esas estructuras. Entonces, esto que yo les muestro es de Arabidopsis. Yo les decía que las etapas ya están súper establecidas y aquí lo que podemos ver, esta es una etapa muy, muy temprana en donde se ve el meristemo de la inflorescencia y aquí en uno y 2 vemos meristemos florales, ¿no? Es evidente que el meristemo, el que está señalado con el número 2, pues tiene un desarrollo mayor. Conforme va creciendo, aquí vemos ya los sépalos y cómo se va dando esta polaridad de la parte abaxial y de la parte adaxial. Aquí tenemos un corte y se ve lo mismo, ¿no? Los sépalos y ya la polaridad de la parte abaxial con la parte adaxial. Aquí igual vemos ya el desarrollo de más sépalos. Aquí están los cortes. Aquí tenemos un corte donde se ven los sépalos y bueno, por acá deberían de estar los pétalos, no se ve porque aquí ya lo marcan como estambres y el gineceo. Esto ya son etapas más avanzadas, en donde aquí ya le cortaron, esta es lo que queda de los pétalos, le cortaron los pétalos y los sépalos, y se pueden ver los estambres, los primordios de los estambres y del gineceo. Esta es una vista apical, donde vemos el gineceo que todavía no se cierra, la parte del estigma y las anteras. Aquí es un acercamiento del estigma, y este es un corte transversal en donde podemos ver los cuatro verticilos. Aquí en G nos muestra una tinción en donde lo que hacen es señalar las partes de los nectarios que se encuentran en la base de los filamentos y aquí pues ya son etapas más desarrolladas, ¿no? Y así se continúa hasta aquí, por ejemplo, que ya es una flor maduro que podemos ver todo el ovario con las papilas estigmáticas, por ejemplo. Y bueno, ya solamente para terminar y quise retomar un poco de lo que preguntaron la vez pasada con Rich. Entonces, bueno, las angiospermas aparecen más o menos como a los 140 millones de años, ¿no? Aquí lo podemos ver. Aquí surgen estas angiospermas y en un trabajo que se realizó. Ese es un trabajo del 2017 por estos autores, bueno, por este autor y colaboradores, en donde participa Susana Magallón, la doctora Susana Magallón. No sé si ustedes la conozcan, pero Susana Magallón es la directora ahorita del Instituto de Biología y ella participa en este artículo, en donde lo que hacen es tener un montón de datos de plantas, pero que son plantas que se encuentran hoy en día, y esa es la cantidad de datos, más de 13,000 datos, que meten en un programa y hacen diferentes análisis y sacan diferentes árboles filogenéticos, y con esto ellos pueden reconstruir o dan una hipótesis de la reconstrucción de la flor que pudo haber sido la ancestral. No estoy diciendo que es la primera flor, sino una flor ancestral, ¿no? Y entonces ellos utilizan los datos de 792 especies que pertenecen a 63 órdenes que corresponden al 98%. Entonces, pues es altísimo, ¿no? Casi cubrieron todos y 372 familias que representan el 86%. Y lo que ellos ven o lo que ellos describen que obtienen con estos análisis de datos es que muy probablemente la flor ancestral debió haber sido bisexual. Me acuerdo que esta fue una de las preguntas, creo que se decían que si podía haber sido unisexual o bisexual, ¿no? Y ellos mencionaban en el artículo que a pesar de que hay especies de amborela que son unisexuales y que a lo mejor por eso, que es una especie primitiva o basal, podrían ser como unisexuales, pero lo que ellos mencionaban es que las flores que nosotros vemos de amborela ahorita son las flores que ya pasaron por todo un evento evolutivo, ¿no? Desde la primera flor que se originó a la flor que vemos ahorita de amborela, que ya pasó todo un proceso evolutivo, entonces que muy posiblemente eso ya es un carácter derivado. Ahora, hablan del perianto. Entonces,
Entonces dicen que está presente y que tiene, que estaba formado por quizá más de 10 tépalos, ¿no? Que entonces en realidad no le llamaríamos perianto, ¿no? Le llamaríamos perigonio. Y que este verticilo está formado en realidad por dos verticilos, ¿no? Por dos capas. Estos tépalos estaban libres y la flor tenía una simetría actinomorfa, ¿no? Tenemos posteriormente el androceo, donde ellos asignaban que estaba formado por más de 6 estambres y que la posición, o bueno, la forma en cómo estaban anclados estos verticilos era de forma verticilada, ¿no? Perdón por repetir la palabra, y no espiralada, ¿no? Acuérdense que había dos formas, en espiral o helicoidal y las verticiladas. Y por otro lado, el gineceo, que decían que era un ovario súpero, que estaba formado por 5 carpelos y que en este caso el arreglo de estos carpelos sí era espiralado. Entonces, tenemos una combinación, ¿no? La parte de los carpelos que sí era espiralado y el resto que era verticilado. Hacen otros estudios en donde mapean, con todos estos datos que tienen, cuáles eran las especies que son bisexuales contra las unisexuales, y pues se ve claramente que hay mayor cantidad de especies bisexuales, y esto también ellos pues les ayuda a decir que muy probablemente la flora ancestral sí era bisexual y no unisexual. Y esto lo hacen con otros caracteres, por ejemplo, para la posición del ovario, entonces también se ve que la mayoría son súperos, que el perianto en realidad era libre y no fusionado. En cuanto a la simetría de la flor, que es actinomorfa, o sea que probablemente también debía ser la flor primitiva antinomorfa y no zigomórfica. Y bueno, aquí esto sí varía más, que es el número de los verticilos del perianto. Entonces, bueno, esta es como la hipótesis evolutiva que ellos proponen para la flora ancestral, ¿no? Con el análisis de todos estos datos, pero hay que tener en cuenta que el análisis de estos datos son de datos de flores que existen en el momento, ¿no? Uno de los problemas es que no hay fósiles tan viejos de flores que nos puedan como ayudar a establecer como los caracteres más basales. Y bueno, ya con esto, pues yo termino la plática y pues ya podríamos empezar con las preguntas.